Padre, gracias por esta tarde. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, porque sabemos que siempre estás con nosotros. Bendice tu palabra en esta hora. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a vivirla. Ayúdanos también, Señor, a obedecerte en todo lo que tú esperes de nosotros. Que tu palabra haga la obra en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo pueda usarla para transformarnos. Me humillo delante de tu presencia y reconozco que no lo puedo hacer sin ti. Ayúdame, Señor, úsame en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Bien, he querido titular el mensaje en esta tarde, Vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Hay muchas formas de vivir. La vida uno la puede vivir como quiera. Por supuesto, porque la vida también es una decisión personal. Hay gente que vive para sí mismo, hay gente que vive para otras personas. Esa gente que vive para sí mismo normalmente está pensando en sus sueños, está persiguiendo sus metas, sus anhelos, sus deseos, ¿verdad? No le importan los demás, simplemente quiere ser feliz. Puede incluso ser feliz a costa de los demás. Vivir para otros puede también ser como una búsqueda de aceptación de los demás, un poco que llenar las expectativas de todos los que les rodean. En fin, ¿cuántas maneras no hay de vivir la vida? Incluso puedes estar viviendo la vida sin ser tú mismo, intentando ser algo que no eres o alguien que no eres. Pero hay una forma en la Biblia de vivir la vida que es diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver. Y es que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, el estilo de vida de vivir para Cristo. Y Pablo quiere escribirle a estos hermanos de Filipo y quiere enseñar a los hermanos en Filipo que ellos pueden tener presentes muchas formas de vivir la vida, pero la que verdaderamente vale la pena es la que se vive para Cristo. Por eso en esta tarde quiero compartir la siguiente verdad con ustedes. A la luz de este pasaje, quisiera decirles que vivir para Cristo es la mejor forma de enfrentar la vida. Porque esa es la otra, la manera en que tú escoges vivir la vida también va a ser la manera en que enfrentes la vida. Vivirla para ti representa sus desafíos, pero tienes que enfrentar también lo que trae consigo. Vivirla para otros también trae sus desafíos. Y vivirla para Cristo nos va a dar respuestas interesantes a la hora de enfrentar situaciones importantes. ¿Por qué? Y esta es la pregunta que quisiéramos estar respondiendo en esta tarde. ¿Por qué podemos decir que vivir para Cristo es la mejor forma de enfrentar la vida? Sí, porque yo no digo que es la única forma de enfrentar la vida. Pero de lo que no me cabe la menor duda es que vivir para Cristo es la mejor forma de enfrentar la vida. O sea, fíjense, usted la puede vivir como quiera y va a enfrentar la vida como lo entienda, pero la mejor manera es viviendo para Cristo. Ahora, a la luz de este pasaje quiero compartir 3 razones por las cuales vivir para Cristo es la mejor forma de enfrentar la vida. La primera de ellas es que nos hace ver las dificultades como oportunidades para el Evangelio. Por supuesto, una persona que no tiene a Jesucristo no va a vivir para Cristo. Por eso, una persona que tiene a Cristo va a intentar vivir para Cristo y va a comenzar a ver que las dificultades son oportunidades en el Evangelio. Pablo comienza en estos versículo 12 diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Nosotros tenemos que tener presente que cuando Pablo está escribiendo esta carta, Pablo está preso. ¿Ok? Pablo no se encuentra libre, Pablo no está paseando, Pablo no se sentó en un parque y dijo: ay, tengo deseo de escribir a mis hermanos de Filipo, me acuerdo de mis hermanos de Filipo, voy a escribirles lo bien que me estoy sintiendo, me estoy preocupando por ellos. Pablo está en la cárcel. Y en una cárcel yo creo que las circunstancias no son tan favorables como uno espera. Y tampoco podemos pensar que la cárcel que le tocó a Pablo era una cárcel con situaciones y con condiciones que favorecían el disfrute, la meditación, en fin, la introspección. Una de las cosas que nosotros vemos en la vida del apóstol es que cada circunstancia es vista como una oportunidad de compartir el Evangelio. Él estaba preso,
Pero en medio de sus prisiones, él no desaprovechó la oportunidad de predicarle a gente a la que posiblemente no le iba a predicar si no hubiese estado en esa condición. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué significa esto? El pretorio era el lugar donde residía la guardia pretoriana. La guardia pretoriana era una guardia importante en el Imperio Romano porque se encargaba de la protección del César. Entonces Pablo le está predicando a gente importante. Pablo le está predicando a soldados romanos. ¿Y por qué? Porque cuando Pablo se movía en la ciudad, Pablo tenía que tener la custodia de un soldado, y estos soldados se turnaban. Él no siempre tenía el mismo soldado. Y la oportunidad que Pablo vio no fue la de fugarse porque le estaban poniendo un soldado distinto cada vez que le cambiaban la guardia. La oportunidad que Pablo vio fue la oportunidad de predicarle a cada uno de ellos, porque él no sabía en qué otro momento podría encontrarse con esa persona. Hay circunstancias en las cuales no nos quisiéramos ver ninguno de nosotros. A nadie le gustaría verse en una prisión. A nadie le gustaría verse en un hospital. A nadie le gustaría verse en tantas circunstancias difíciles de la vida. Pero cuando nosotros estamos viviendo para Cristo, nosotros no estamos pensando las desgracias que nos ocurren. Nosotros no estamos como otras personas del mundo que tristemente cuando enfrentan los problemas se lamentan de lo que les está pasando y lo que están viviendo. Lo ven como una calamidad o como un resultado del destino, como un castigo por algo que en el pasado hizo. Pablo no está viendo nada de esto. ¿Saben por qué? Porque Pablo es una persona que ha entendido que su vida es de Jesucristo. Y cuando usted vive para Jesucristo, usted no está pensando que las desgracias que le vienen son resultados fatídicos de la vida. Son cosas desafortunadas que le han tocado vivir. Pablo más bien está viendo que tanto lo bueno como lo malo es una oportunidad para compartir a Jesucristo. En nuestro país, en los años 60, fueron llevados a campos de trabajo forzado, a unidades militares, pastores y personas fieles de las iglesias, junto con homosexuales, proxenetas, la lacra social. Todos ellos fueron llevados a campos de trabajo forzado. ¿Cuál era el trabajo? Bueno, el trabajo era cortar caña y era visto como un castigo. Ellos eran vigilados por soldados de este país, porque eran unidades militares. Uno podría haber visto aquella situación como una desgracia para el Evangelio o para estos pastores. Pero aquellos pastores, cuando se vieron en aquella situación, comenzaron a ver gente que necesitaba del Evangelio. Comenzaron a ver gente con los cuales quizás no había tenido la oportunidad o no tendría la oportunidad de predicarles. Y comenzaron a ver esta situación adversa como un momento más para compartir a Jesucristo. A lo mejor estás en una situación similar. A lo mejor estás viviendo algo difícil en tu vida. Pero si tú vives para Cristo, quiero que entiendas que cada circunstancia puede ser y es una oportunidad para que compartas el Evangelio. Quiero que pienses que también cuando tú vives para Cristo, otros son inspirados a predicar el Evangelio a pesar de los problemas. Porque todo el mundo está en la misma situación y todo el mundo está viviendo las mismas circunstancias y a todos nos toca enfrentar momentos duros. Pero cuando nosotros vemos gente que en medio de sus problemas y en medio de las adversidades que están teniendo, pueden hablar de Jesucristo sin ningún tipo de preocupación, eso llena de ánimo a otros para que entiendan que en la vida los problemas no van a terminar, que en la vida las circunstancias no se van a detener, las circunstancias difíciles no se van a detener, que la escasez puede que sea una constante, pero es posible que usted más nunca vuelva a ver a esa persona con la cual pudo haber compartido el Evangelio de Jesucristo. Puede que esa sea la última vez que usted se encuentre una persona que necesita ser arrebatada de las llamas del infierno y que Dios le haya permitido vivir una experiencia que usted no quería simplemente porque Dios quería que usted le hablara a esa persona acerca del Evangelio.
Así que cuando usted hace eso, usted puede estar también impulsando a otros a hacerlo. Y dice, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo estaba preso por ser cristiano. Pablo estaba preso por ser cristiano. Entonces imagínate tú que meten preso al pastor de la iglesia por ser cristiano. ¿Eso que da miedo o valor? Sean honestos. ¿Miedo o valor? Eso da miedo. ¿Ok? Porque si a él lo metieron preso, ¿qué no me van a meter preso a mí si saco el pie? Ahora, en la prisión, Pablo continúa predicando a Jesucristo. Y Pablo lo está haciendo por la causa del Señor. Pero aunque Pablo no se lo propuso, el ejemplo de Pablo está provocando que otros se llenen de valor y prediquen a Jesucristo. A mí me da pánico predicar en público. No soy el tipo de predicador que se tira para la calle a predicar. Pero reconozco que en una ocasión, cuando era seminarista, fuimos al Parque Central con un grupo de hermanos de Alcance Victoria. En aquel momento estaba empezando Alcance Victoria. Y éramos los seminaristas allí, repartiendo tratados, hablándole a otras personas de Jesucristo, gente de ahí de Centro Habana, Habana Vieja, ahí nos encontramos de todo. Y de buenas a primeras se empezaban a hacer unos círculos en el medio del parque y la gente cantando a voz en cuello y alabando al Señor y los demás repartiendo tratados y compartiendo al Señor ahí en el medio del corazón de La Habana. Y en el medio del círculo se paraba alguien y hablaba súper alto: arrepiéntanse, vengan a Cristo. Y en vez de ser una experiencia atemorizante, al contrario, eso me animó a que yo, siendo una persona tan tímida y a veces con tanta pena hablar en público, me tirara en el medio, porque yo decía, yo también tengo que dar un mensaje. Dios a mí también me ha dado un mensaje, tengo que hablar lo que Dios ha hecho. Y cobraba ánimo y me metí en el círculo y hablaba. ¿Y saben qué? Salía del círculo con deseo de volverme a meter de nuevo. Porque cuando nosotros estamos viendo que hermanos no tienen miedo a hablar del Evangelio, eso nos anima a también predicar con valor, a predicar también movidos por el Señor. Las motivaciones equivocadas son vistas como algo sin importancia porque se está predicando el Evangelio. Hay veces que no todo el mundo quizás va a tener la mejor motivación para predicar a Jesucristo. Pablo dice que en su tiempo había gente que predicaba a Jesucristo por contienda. Yo no puedo entender muy claramente dónde estaba la contienda, pero al parecer había gente que no lo hacía con la mejor de las intenciones. Puede que lo hiciera con el propósito de ridiculizar al apóstol. Un poco que miren, Pablo está preso y esa era una manera de ellos sacar ventaja. El punto, cuando uno ve a otra persona predicando, no es decir qué es lo que lo está moviendo a predicar. El punto es que está predicando. Si es el verdadero evangelio, eso tiene valor. Si es el verdadero evangelio, eso es lo que verdaderamente importa. No tanto la motivación, no tanto si es una cuestión de competencia, no tanto si es una cuestión de orgullo personal, no tanto si es una cuestión de realización personal. Lo que importa es que esa persona está haciendo lo que yo tengo que hacer. Esa persona está obedeciendo al Señor. Así que cada circunstancia tiene que ser vista como una oportunidad para predicar el evangelio. Pablo lo dice en el verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. No se trata tanto de quién predica, por qué lo hace. Lo que se trata es que lo haga. De lo que se trata es que hable, que no se calle ante la necesidad que tiene la gente de escuchar la palabra del Señor. En segundo lugar, vivir para Cristo es la mejor forma de enfrentar la vida porque nos permite ver la victoria.
Pablo dice en el verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Muchas veces cuando vienen circunstancias difíciles a nuestra vida, tenemos reacciones y reaccionamos de forma diferente. A mí nunca se me ha olvidado una ilustración que usó el doctor Leguilla cuando estaba en el seminario, hablando un poco de los temperamentos. Y dice que en el medio de un camino se encontraba una piedra gigante. Y venía un sanguíneo caminando por el camino. ¿Y esta piedra qué hace aquí? Vamos a mover esta piedra. La piedra se queda. Y siguió su camino. Pero no logró mover la piedra. Y viene un colérico después y se encuentra la piedra en el medio del camino y dice: ¿y esta piedra qué hace aquí? Más rayo parta la piedra esta. Y ahí se puso todo colorado y todo hasta que logró toda la piedra esta del medio del camino. Pasó por ahí un melancólico que se encontró también la piedra en el medio del camino. Ay, pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Ay, esta piedra, ¿quién me la habrá puesto aquí en medio del camino? Y se echó a llorar arriba de la piedra ahí. Así que se vio llorando, pero dejó la piedra en el medio del camino. Y llegó un flemático ahí que vio la piedra y se puso del otro lado y vio la piedra. Se quedó como una hora pensando cómo movía la piedra y dijo: la piedra se mueve así. Y siguió su camino. Yo creo que muchas veces cuando nosotros enfrentamos circunstancias, tenemos que tener presente que vamos a tener maneras de reaccionar ante lo que nos está pasando. Hay gente que quizás empiece a ver todo lo malo, ¿verdad? Todo lo malo de lo que está ocurriendo. Yo no sé si el pastor Bárbaro aquí hizo en una ocasión una ilustración parecida de una marca de zapatos que quería vender zapatos en un lugar. No había una sucursal allí en esa isla y enviaron a 2 agentes y uno de ellos llegó y dijo: estamos embarcados, no vamos a poder vender ni un zapato porque ahí nadie usa zapatos. No vamos a poder vender ni un solo zapato. Pero llegó el otro agente y dijo: oye, estamos hechos. Vamos a vender todos los zapatos porque ahí nadie tiene zapatos. ¿Cómo estamos mirando lo que nos está ocurriendo? O sea, cuando nosotros vivimos para Cristo, las circunstancias adversas no opacan la realidad de la obra de Dios. En vez de estar viendo la derrota, en vez de estar viendo el fracaso, en vez de estar viendo lo malo, Dios nos va a permitir ver lo bueno, la victoria. Dios nos va a permitir ver el triunfo. Porque cuando las circunstancias son difíciles, entonces más tenemos la oportunidad de ver el poder de Dios moverse a favor de nosotros. Cuando tú veas lo difícil venir para arriba de ti, cuando sea la burla lo que te esté azotando, cuando sea el menosprecio de las personas lo que te esté preocupando, piensa que ese es el mejor momento para que Dios actúe y muestre su gloria y su poder a través de tu vida. Porque es cuando nosotros somos débiles que Dios muestra cuán fuerte es Él. La vergüenza no es una preocupación, porque lo que más importa es glorificar a Cristo. Dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Pablo está preso, pero Pablo está viendo que porque él está predicando en la prisión y porque otros están predicando y porque la obra está creciendo, él ha llegado al convencimiento, porque tiene una relación con Cristo tan fuerte, de que él no se va a quedar en la prisión, de que el Señor lo va a sacar de ahí, de que Dios no va a permitir que él sea avergonzado. Hermanos, hay cosas que cuando tú pones al Señor en primer lugar, cuando Dios para ti lo primero, Dios te da una seguridad tan grande de que lo que tú estás esperando que suceda, suceda, que eso no se puede explicar. Es imposible. Pero es cuando tú vives para Cristo, cuando no es tu motivación lo que te está llevando a tomar decisiones, cuando Cristo es lo que te está llevando a tomar decisiones.
Puede que mucha gente no vea el final del túnel, pero cuando tú vives para Cristo, la salida para ti es más evidente. ¿Qué es lo que tú estás mirando cuando enfrentas problemas por querer vivir para Jesucristo? ¿Qué es lo que estás mirando detrás de los conflictos cuando lo que tú quieres es vivir para Jesucristo? Dios quiere que tú veas su obra en tu vida, su obra a través de ti. Recuerda que no es cuando todo está bien que a Dios le gusta glorificarse, sino cuando todo está perdido, cuando todo esté difícil, cuando todo sea imposible, es cuando Dios quiere mostrar que Él es el que lo puede todo, en todo momento y en todo lugar. La vida es vista entonces como una oportunidad de servicio y la muerte como una victoria. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo yo puedo cambiar mi mentalidad de tal manera que aún lo que a la gente le tiene tanto miedo no sea visto como un fracaso, sino más bien como un triunfo? ¿Qué no quiere la gente en este mundo? ¿Qué es lo que no quiere la gente en este mundo? La gente no quiere muchas cosas, pero estoy seguro que todo el mundo concuerda que nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. ¿Por qué? Porque la gente le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que hay después de la muerte. ¿Por qué? Porque la gente no está seguro si lo que verdaderamente la Biblia dice es cierto. Entonces, ¿quién quiere enfrentar la muerte? Nadie. Y eso sucede cuando no estamos preparados para la muerte. Y eso sucede cuando no vivimos para Jesucristo. Quien vive para Cristo sabe que lo que le espera después de la muerte es Jesucristo. Quien vive para Cristo sabe que salir de este mundo es entrar en una dimensión distinta, una dimensión diferente. Pablo veía que el vivir en la carne era un privilegio. Su vivir era Cristo y su morir era ganancia. Cuando en la historia de la iglesia muchas personas se empeñaron en quitarle la vida a los cristianos, pensaron que estaban haciendo que los cristianos pasaran por lo peor de su vida. Porque terrenalmente se entiende que la muerte es lo peor que le puede pasar a una persona. Pero fue contradictorio ver cómo cuando aquellos cristianos morían en el circo romano, atacados por las fieras, atacados por los gladiadores, cuando fueron atados a postes a lo largo de todas las calles y prendidos con candela para que alumbraran el paso público, y ellos cantaban y oraban, aquello parecía contradictorio, porque ellos decían, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Saben por qué podía ser posible? Porque ellos sabían que lo que venía después era mejor que lo que estaban dejando. Porque ellos sabían que lo que venía después de la muerte era mucho mejor que lo que ellos estaban abandonando. Ponte a pensar, ¿qué te da a ti la vida? Esta vida terrenal, ¿qué te da? Trabajo, molestia, disgusto, problemas, enfermedades. ¿Qué te espera más allá? ¿Qué te espera después de la muerte? Si tú has vivido para Jesucristo, la Biblia dice que te espera una vida, y esa vida en abundancia. Te espera la vida eterna, el cielo. Por eso, en último lugar, vivir para Cristo es la mejor forma de enfrentar la vida, porque nos permite dejar el futuro en las manos de Dios. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mire para esto. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo se quería ir. Pablo quería estar con el Señor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe.
Mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible saber qué es lo que Dios quiere? Sencillo. Hazte la pregunta, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Estás viviendo para Cristo? Esa es la pregunta que tienes que responder. No hay otra pregunta. Cuando tú respondas esa pregunta, te vas a empezar a dar cuenta de muchas cosas. Si para ti el vivir es Cristo, tú te vas a dar cuenta de que todas tus decisiones tienen que girar en torno a ¿qué cosa? Tienen que girar en torno a Cristo. Porque si Dios te ha mostrado lo que quiere hacer con tu vida, todo lo que tú decidas en tu vida tiene que favorecer lo que Dios te ha dicho. Tiene que estar en sintonía y tiene que estar en completa sincronía con Dios. Ahora ponte a pensar que tienes un padre y que ese padre quiere que tú seas pelotero. ¿Ok? ¿Qué se supone que debes pedir? ¿Qué se supone que debes pedir? Guante, pelota, bate. Pero a esa hora no podemos pedir un PlayStation. Sí, ¿para qué tú quieres un PlayStation? Si lo que tu padre quiere es que tú seas pelotero. No, yo quiero un par de patines. ¿Pero para qué tú quieres un par de patines? Si lo que Dios quiere, si lo que tu padre quiere es que tú seas pelotero. Entonces muchas veces nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. No sabemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque el problema está en que no hemos acabado de entender qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y Santiago decía que pedimos más porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Pero si nosotros estuviéramos claros de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, sabríamos entonces claramente tomar buenas decisiones. Cuando yo vivo para Cristo, yo sé que mi futuro está en las manos de Dios. Él es quien toma decisiones por mí. Él es el quien me dice dónde voy a estar el día de mañana. Yo no tengo que preocuparme por eso, porque Él no va a permitir que mi vida sea un fracaso. Porque Él no va a permitir que mi vida sea una desgracia, una desdicha. No tenemos que preocuparnos qué escoger, porque las elecciones son más fáciles de hacer. Parece todo lo contrario, pero no es cierto. Cuando decidí seguir al Señor para ser un siervo de Dios, se me puso aparentemente difícil la elección de la pareja. Porque cuando yo tenía que presentarme, tenía que decirle a la muchacha, no, porque yo quiero ser pastor. Chao. O sea, ¿qué muchacha quiere ser la esposa de un pastor? También la había que decía, yo, pregúntame. Tampoco podía ser así. Entonces, yo empecé en un momento determinado creí que la cosa se me había puesto difícil porque simplemente había querido ser pastor. Claro, Dios me mostró que eso era lo que Él deseaba para mí, pero con el tiempo me di cuenta de que eso lo que me estaba haciendo era facilitándome la elección. Porque a la hora de escoger a mi esposa, había una serie de requisitos y de parámetros que para mí estaban tan claros. O sea, que yo, si quería escoger a otra persona era un problema mío, pero la elección no era tan difícil. La elección tenía que ver con lo que Dios quería que yo fuese. Y como yo estaba viviendo para Cristo, yo necesitaba que esa persona que iba a escoger tuviera esos requisitos también. Ahora ponte a pensar que tú quieres vivir para Cristo. Vivir para Cristo te va a ayudar a elegir el tipo de trabajo, la carrera también, la persona con la que te quieres casar, el tipo de familia que quieres formar, el tipo de vida que quieres llevar. Porque la pregunta que te vas a estar haciendo constantemente es esta: ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Muchas veces a nosotros nos atormenta tomar decisiones y saber qué es lo que vamos a hacer, pero la cuestión es que no nos hacemos esta pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Hasta para elegir ropa. Las mujeres que son tan complicadas para elegir ropa, Jesús se pondría esta ropa. Quizás las muchachas dirían, no, claro que no, si él es un hombre, no se va a poner esa ropa.
Ok, es verdad, no se pondría esa ropa, pero ¿qué diría Jesús cuando te viera vestida así? ¿Cuál sería la expresión de Jesús? ¿Te la imaginas? Eso define el tipo de ropa que me voy a poner. ¿O yo? ¿Qué tipo de ropa usaría Jesús en mi lugar? Traigamos a Jesús al siglo XXI, porque yo no puedo regresar al siglo I. ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Qué palabras usaría? ¿Cómo pensaría en determinadas circunstancias? No sentimos ansiedad porque vemos que nuestro futuro es decidido por la voluntad de Dios. Las cosas se hacen más claras cuando lo primero que decido es vivir para Cristo. Yo sé que ustedes jóvenes tienen que tomar muchas decisiones en su vida y son decisiones serias. Pero si tú pones en primer lugar el reino de Dios y su justicia, si tú pones como lo primero el vivir para Jesucristo, cualquier cosa que tengas que decidir en tu vida siempre va a ser más fácil. Porque de manera conclusiva, tenemos que recordar que enfrentar la vida puede ser algo desafiante, pero vivir para Cristo es la mejor forma de hacerlo. Teniendo presente, ¿verdad?, que cualquier circunstancia por la que tú pases, en vez de ser un problema, en vez de ser una prueba, puede ser una oportunidad para compartir el Evangelio. Teniendo presente que cuando tú empiezas a vivir para Jesucristo, mucha gente puede ver lo negativo de lo que te está pasando, pero Dios te va a permitir ver siempre lo mejor, la victoria. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si lo peor que te puede pasar es una ganancia, ¿qué queda para lo que está en la vida? Y porque en último lugar, cuando uno vive para Jesucristo, yo no me tengo que estar preocupando tanto por el futuro, porque el futuro está en las manos de Dios. Él sabe cuál es la carrera que yo debo estudiar. Él sabe el tipo de familia que yo tengo que formar, la manera en que tengo que actuar, vestirme, andar, hablar. Necesitamos vivir para Cristo. ¿Qué vas a decidir en esta noche? Tarde noche. Dios quiere que tú decidas vivir para Él. Lo mejor que te puede pasar es vivir para Cristo. Vuelvo y te repito, eres tú quien elige cómo vivir. Eres tú quien decide cómo hacerlo. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero la mejor forma de enfrentar la vida es cuando Cristo es lo primero. Que Dios nos ayude a tener a Cristo como lo primero. Que este año podamos estar centrados en Cristo, porque necesitamos eso. No te preocupes, Dios nunca te va a avergonzar. No vas a fracasar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias porque tú, Dios, siempre quieres lo mejor para nosotros. Gracias porque en toda circunstancia y en todo momento podemos contar contigo. La mejor forma de vivir es la que tú nos ofreces. Es verdad que a veces queremos hacerlo a nuestra manera, bajo nuestras reglas, tomar nuestras propias decisiones, pero no se trata de lo que yo quiero elegir, se trata de lo que ya tú has elegido para nosotros, que siempre es lo mejor. Ayúdanos a no perdernos lo mejor, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a entender que lo mejor que puede pasar no es vivir para ti, y que al final siempre vamos a salir ganando, porque tú, oh Dios, premias a aquellos que te entregan su vida. En tus manos nos ponemos, Señor. Bendice este grupo de jóvenes, que ellos puedan dedicar a ti su juventud, todo lo que son. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias porque están aquí. Gracias porque han apartado este momento para ti. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.